Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro último tema de la materia de microeconomía, conocido como el mercado de servicios productivos, en el cual nosotros vamos a identificar variables muy bien definidas por parte de las teorías clásicas de la economía acerca de las funciones del trabajo. Como bien hemos señalado durante prácticamente 5 sábados, el trabajo es uno de los factores más importantes dentro de las variables microeconómicas y de hecho es uno de los factores que puede alterar o puede desequilibrar los diferentes procesos que nosotros tenemos. En ese sentido, bueno, pues vamos a trabajar bajo esa perspectiva donde todas las teorías o donde todos los conceptos vertidos van enfocados al desarrollo o limitación de la fuerza laboral. Y sin más preámbulos, bueno, pues comencemos. Primero que tenemos que establecer es que a las funciones propiamente del trabajo se les denomina o se les encasilla dentro de la teoría objetiva de la distribución de la fuerza de trabajo, de la distribución de la mano de obra y de la distribución del desempleo. Por lo tanto, la teoría objetiva de la distribución establece que el salario es parte de la teoría del valor, afirmando que el trabajo socialmente necesario de toda la población económicamente activa de la sociedad crea el producto social y esto es lo que se reparte entre las distintas clases sociales. Vuelvo a leer la última parte, donde dice que la población económicamente activa de la sociedad crea el producto social y esto es lo que se reparte entre las distintas clases sociales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para que una economía o para que la microeconomía funcione a través de productos, a través de servicios, a través de consumidores y a través de mercados, necesitamos un motor. Y ese motor son las fuerzas económicamente productivas o las poblaciones económicamente activas. En nuestro país, las personas económicamente activas se consideran desde los 18 y hasta los 60, un poquito más de 60 años, porque en esos periodos el trabajo a menores está prohibido, a menos que sea con autorización de los padres, y después de los 60 tenemos la posibilidad, o 65, de jubilarlos, ¿no? Pero ahí dejamos de ser económicamente activos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos muchos años en los que podemos trabajar y en los que le podemos rendir a la sociedad. Entonces, ese es el primer punto. Y en el segundo punto, el producto social, esto es las ganancias que generan los empleos, se van a repartir entre las diferentes clases sociales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los trabajadores sin especialidad formarán parte de la clase baja, los trabajadores especializados o con conocimientos técnicos formarán parte de la clase media y en teoría las personas con conocimientos sólidos o con habilidades poco comunes pertenecerán a la clase alta. No importa el trabajo que tú desarrolles. Si tú a lo mejor no tienes un nivel de estudio muy grande, pero tienes un nivel de especialidad muy alto, puedes entrar dentro de otro segmento de clase social. Y esto lo explica la teoría objetiva, donde establece que bueno, el trabajo es el fundamento sobre el cual una persona pertenece a una u otra clase dentro del sistema social. Dentro de la teoría objetiva de la distribución, nosotros vamos a encontrar que va a estudiar y analizar el sistema capitalista. O sea, todo el estudio se hace en el capitalismo. Una parte del producto social se reparte a los obreros asalariados en forma de salario, lo cual se encuentra determinado por las leyes objetivas de los sistemas capitalistas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la teoría se fundamenta en el capitalismo y el capitalismo se fundamenta en la clase social y en la protección a los bienes personales o a la propiedad privada. Bajo ese contexto, nosotros vamos a tener una sociedad cada vez más creciente y bueno, la idea es que esta sociedad cada vez más creciente la podamos tener ocupada a través de la aplicación de trabajos. Y para tenerlos aún más contentos, la aplicación de trabajos va a tener consigo o va a tener dentro de sí una remuneración, un salario con el cual las personas van a poder desarrollar sus actividades sociales. Aunque estas actividades sociales no le correspondan como clase social, ¿no? ¿Y a qué me quiero referir?
Dentro de los medios de comunicación y dentro de la fabricación de productos y servicios se determina que que el grueso de la población debe tener un automóvil. Y para una persona de clase baja no es viable desde el punto de vista financiero tener un automóvil, porque le va a generar muchos costos. Más sin embargo, la persona de clase baja lo va a adquirir y no le va a permitir la adquisición de otros bienes o no le va a permitir la adquisición de otros factores que le cambien el estatus social. Por ejemplo, podría ser pagar la universidad. Y no puede pagar la universidad porque paga su automóvil, que no es nuevo, y eso le limita y siempre lo mantiene dentro de ese mismo rango social. Entonces, por eso decimos que la teoría se analiza desde el punto de vista del capitalismo, ¿no? Porque dentro del capitalismo, mientras más mano de obras tengas, más barata la puedes pagar, porque se fundamenta dentro de la oferta y la demanda el empleo. Y entonces ahí lo que nosotros vamos a estar viendo son críticas dentro de los sistemas capitalistas a la generación de empleos. Algunas consideraciones importantes de la teoría objetiva del salario son: el salario es el precio de la fuerza de trabajo, no el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? No me pagan por lo que hago, me pagan por lo que le aporto a la unidad económica denominada empresa. 2. La fuerza de trabajo es una mercancía. Nosotros somos mercancías y como buenas mercancías podemos ser desechables en el momento en que las personas que nos consumen lo determinen. 3. Carlos Marx, que no lo vamos a ver porque él es el crítico y bueno, no es parte del objeto del estudio, pero Carlos Marx afirma: los obreros cambian su mercancía, la fuerza de trabajo, por la mercancía del capitalismo, el dinero, y este cambio se realiza guardándose una determinada proporción, tanto dinero por tantas horas de uso como de la fuerza de trabajo. Entonces, la teoría objetiva de la distribución establece que hay un intercambio por mis habilidades por dinero, aunque ese dinero no va a estar en proporción a las horas de tiempo que yo determino a la actividad. Y esto no solamente sucede en México, debemos aclarar, esto sucede prácticamente en todo el mundo donde se utilizan sistemas capitalistas para el desarrollo económico. Otra consideración de la teoría es que las leyes que determinan los salarios son las mismas que determinan el precio de la mercancía. Esto es, que las leyes de la oferta y la demanda también se van a hacer presentes en la distribución del salario y de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo somos todas las personas que buscamos empleo en una u otra actividad. Por lo tanto, la teoría establece que ella va a estar dentro o va a estar inmersa dentro de las leyes de la oferta del trabajo. Y si hay 500 contadores, entonces los salarios tendrán que bajar. Y si hay solamente 3 ingenieros atómicos, ¿no? Entonces el salario tendrá que subir porque está sujeta a las leyes de la oferta y la demanda. Por eso es que cada vez se solicita más que los profesionales tengamos más preparación, tengamos más estudios, tengamos más elementos que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida a través del salario. Y de ahí vamos a pasar a la teoría marginalista de la distribución, donde propone la teoría de la utilidad marginal o la teoría del valor subjetivo, de acuerdo a la cual el precio es determinado por la percepción de los individuos de la utilidad o beneficio de un bien, cosa o servicio le proporcione en relación a sus necesidades en un momento dado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es muy sencillo de explicar porque nos dice que propone la teoría de la utilidad marginal o teoría del valor subjetivo. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Un cirujano un cirujano de cerebro, ¿no? No tiene el mismo salario que un futbolista. Ni por mucho, está lejos, ¿no? El salario del futbolista está muy lejos del salario del médico cirujano con especialidad en abrir cerebros, ¿no? Y volverlos a armar como si fuera un Lego, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque desde el punto de vista de la oferta y la demanda,
el individuo que juega fútbol le deja más utilidad y más valor a la gente que lo contrató que el doctor que puede salvar vidas. Esto es increíble, pero así funciona. Y si ustedes lo ven, funciona prácticamente en todo lo que hacemos. Tal vez el señor que vende en el tianguis sus celulares robados gana más que el señor que trabaja 40 horas en una fábrica, ¿no? Y entonces lo vemos injusto, mas sin embargo lo incorporamos porque la teoría marginal de la distribución lo establece como un elemento humano, como un elemento social donde las personas ven con buenos ojos al futbolista, al artista, al cantante o al pseudo cantante que gane más que un profesionista que ha dedicado 30 o 40 años de su vida a perfeccionar su trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos regimos bajo las leyes de la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque el médico le genera un costo a la sociedad y el futbolista le genera un beneficio al dueño y genera satisfacción a la gente que lo sigue. Entonces, desde ese punto de vista, por eso decimos que tenemos variable, ¿no? De que de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda, habrá personas que ganen más dinero que otras, ¿no? E incluso, por ejemplo, nosotros observamos en el día a día que a lo mejor hay gente que vende en artículos y que no hace mucho trabajo y que gana más cantidades que aquellas personas que tienen una profesión y una preparación pues muy alta, ¿no? La teoría clásica de la distribución se basa en la teoría del valor clásico, para explicarlo cómo se reparte el producto total de la economía entre los trabajadores y los capitalistas y los terratenientes. Entonces vamos a tener tres variables. Los trabajadores, que son las personas asalariadas, los capitalistas, que son los beneficiados, y las personas que venden los terrenos que se consideran las rentas, ¿no? Y por lo tanto ahí empezamos a formular otra vez y volvemos al origen del capitalismo. Y el capitalismo trabaja con personas, con capitalistas y con terrenos. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Y a través de ellos podemos desarrollar todas las fuerzas productivas que necesitemos y todo el trabajo que nos haga falta para que las ciudadanías y las personas se sientan satisfechas. Tenemos que destacar una cosa, que en esta teoría marginal de la distribución no tomamos en cuenta a Carlos Marx porque él es un crítico de la economía clásica. Y lo que buscamos es establecer qué es la teoría marginal desde el punto de vista de los clásicos como Adam Smith, como David Ricardo y ellos que son los padres de la economía nos pueden explicar a qué se refiere más claramente la teoría marginal. Porque en el caso de Carlos Marx, él estaría haciendo una crítica sobre el trabajo de Adam Smith y de David Ricardo. Por lo tanto, solamente tendríamos que aclarar eso para que no sintamos que lo estamos dejando de lado. Lo dejamos de lado porque él es crítico y lo que nosotros queremos es conocer a qué se refiere la teoría de la distribución marginalista. Por lo tanto, el salario para Smith, padre de la economía, en las sociedades primitivas el producto del trabajo constituye su salario como recompensa natural al esfuerzo físico o al intelectual. En las sociedades primitivas no había patronos o patrones con quien compartir el producto de dicho trabajo, pero en las sociedades capitalistas se involucra tanto a los propietarios del trabajo como en la propiedad de la tierra y los propietarios del capital. Entonces aquí empezamos a complicarnos. En la antigüedad, cuando tenías un taller, bueno, pues había gente que trabajaba, pero no había mucha venta. Cuando llegamos a la revolución industrial y tenemos muchos productos y muchas empresas, empezamos a tener una escasez de gente que quiere invertir en nuestra empresa, de lugares donde poder instalar nuestras empresas y de personas especialistas en desarrollar los productos y servicios que nosotros elaboramos. Bajo esa perspectiva, entonces empezamos a establecer que hay una escasez de estos tres factores y el salario se empieza a ser más corto. ¿Por qué? Porque el salario empieza a ser más escaso dentro de este esquema capitalista porque tenemos falta de terrenos para colocar empresas, gente que quiere invertir y trabajadores que quieran cumplir las jornadas maratónicas de 14 o 16 horas que se elaboraban en aquel entonces. Y entonces el trabajo se empieza a complicar de manera considerable.
Por ello, el total de las producciones deben ser distribuidas entre estos tres segmentos poblacionales. A los trabajadores se les remunera, a los propietarios de la tierra se les paga la renta y a los propietarios del capitalista se les da los beneficios. Y entonces ahí empieza la economía a funcionar, a girar y a establecer una interdependencia entre los tres factores. Puedo tener la tierra, pero si no tengo nada en esa tierra, se vuelve un lugar estéril por el momento, ¿no? Entonces lo que hace el capitalista es decir, te rento este espacio. El capitalista puede tener el dinero, pero no las tierras. Y si no tiene las tierras, su dinero no está trabajando y no está funcionando. Y por lo tanto, su dinero se va a quedar estancado. Y en tercera, el trabajador necesita del lugar donde trabajar y de la persona que le dé trabajo. Y a través de esto, él genera una ganancia y genera un bienestar, ¿no? Sobre todo para sus familias. Y entonces ahí se forma la dependencia que establece Adam Smith, donde necesitamos estas tres fuerzas para poder producir dentro de los mercados y dentro de la microeconomía. Con los trabajadores se han perdido autonomías, es evidente, porque ellos necesitan a los patrones y la producción no les corresponde, o sea, no son dueños. El señor panadero hace el pan, pero no puede comerse un pan que él mismo hace. Y cosa curiosa, lo tiene que comprar al señor que le produce el pan, ¿no? Eso es increíble, ¿no? O sea, yo vendo carros Ford, pero no puedo tener un carro Ford como parte de mi actividad, o sea, lo tengo que comprar, ¿no? Y eso es increíble, pero así sucede, ¿no? Esto es a lo que se refiere este párrafo, ¿no? Por lo tanto, estos trabajadores son vistos como parte del costo, son vistos como parte del proceso productivo y por lo tanto, si eres parte del proceso productivo, evidentemente eres intercambiable. Y si eres intercambiable, bueno, si te quejas, te corren. Y si no te quejas, te corren. Y si buscas mejores condiciones de trabajo, te corren. Y si no las pides, te corren. No, porque a final de cuentas eres parte del costo y eres una mercancía. Y entonces ahí en esas etapas tempranas, bueno, todavía también se despedían muchas personas y contrataban a muchas otras, ¿no? Smith evidencia que la determinación del salario está dada por un proceso de negociación entre el patrón y el trabajador, y en esta confrontación, pues evidentemente va a ganar el patrón, ¿no? Porque al final es el que determina si te contrata o no. Y en muchas ocasiones nosotros como trabajadores tenemos que doblar las manos respecto de los horarios de trabajo, respecto de los salarios que percibimos o de las condiciones de trabajo, ¿no? La necesidad que tiene el patrón del trabajo no es tan grande como la que tiene el trabajador del patrón. Exactamente. Y entonces en ese sentido es que nosotros hemos insistido mucho, 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 no solamente con ustedes, sino desde hace 5 o 6 años, en que el emprendedurismo es el camino para ser un buen emprendedor, aunque, bueno, a lo mejor en ese proceso ustedes tengan fracasos, pero es preferible tener un fracaso en mi empresa a tener un fracaso en otra empresa donde me van a correr y no me van a dar ni las gracias. Y luego vendrían los beneficios de la teoría, según Smith, establece que es el porcentaje del producto neto que corresponde a los propietarios del capital, donde yo, al poner en marcha el desarrollo de una actividad productiva, le voy a ganar un porcentaje del 1 más 1, por lo menos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por cada peso invertido, un peso obtenido de ganancia. Y entonces, sí es rentable que yo desarrolle productos y servicios donde otras personas lo trabajan porque ellos están dentro del costo y son parte de la mercancía y yo los puedo quitar o los puedo mover a mi conveniencia porque al final de cuentas yo voy a obtener una utilidad bastante amplia respecto de lo que invertí. Por lo tanto, el capitalismo son más desiguales dentro de esta trilogía y sí lo necesitamos considerar muy bien
desde el punto de vista de las capacidades que... por lo tanto, si no se dan cuenta, el desarrollo de la teoría marginal de la distribución sí implica un proceso en el cual nosotros tenemos que analizar perfectamente el empleo, si es que lo necesitamos y cómo lo necesitamos, para poder establecer cuál será el proceso productivo, cómo detonaremos las materias primas y cómo esta mano de obra se va a incorporar a los costos de fabricación. Y si se van dando cuenta, aquí ya mezclamos muchos elementos técnicos y muchos elementos estratégicos, tanto de la economía, como de la microeconomía, como de la macroeconomía, como de la administración, ¿no? Y bueno, muchachos, solo me resta darles las gracias por su atención y espero haya quedado claro este tema. Y de todos modos en la sesión Zoom lo vamos a explicar mejor. Que tengan buena tarde. Hasta luego.